Aunque yo todavía no soy host, creo. Ahora sí. Make co-host. Listo, Gustavo, ya estás como co-host. Ya puedes empezar tu presentación. Ya están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Listo, bueno, entonces, buenas tardes, mi nombre es Gustavo García, soy profesor asociado en el Departamento de Economía aquí en la Universidad FIT en Medellín, y bueno, vengo a presentarles este paper que se encuentra pues enfocado en básicamente analizar los efectos de los subsidios de transporte, unos subsidios particulares que tiene la Secretaría de Educación aquí en Medellín, y tratar de medir los efectos básicamente sobre lo que es la calidad del colegio que finalmente seleccionan los estudiantes, las familias. Este es un proyecto relativamente un poco más grande que tiene varias etapas en conjunto con el Metro de Medellín y el BID, y la idea es tratar de evaluar los efectos de las diferentes infraestructuras de transporte, tanto infraestructura, cambios físicos en la infraestructura de transporte, como diferentes medidas de política social a la accesibilidad. Y parte de la investigación, pues tenemos este primer paper. La estructura de la presentación pues es bastante estándar. Voy a empezar pues con una motivación de por qué es importante analizar pues primero los subsidios de transporte y los efectos que esto tiene sobre los outputs de desempeño de los estudiantes. Hago una revisión de la literatura, tratar de enfocar en qué parte de la literatura pretendemos aportar con esta investigación. Hablo un poco de Medellín y el sistema y el subsidio de transporte y el sistema de transporte pues que tiene la ciudad, los datos, el modelo econométrico, resultados y finalmente algunas conclusiones. Entonces, la idea aquí es que la calidad de la educación, como sabemos, pues es un factor determinante del crecimiento y desarrollo de los países y de las regiones. Y la idea es que mientras las características innatas de los individuos pues pueden explicar una parte importante de los logros académicos y luego los resultados en el mediano y largo plazo, una variable importante pues es la calidad de los colegios en los cuales los individuos o las familias y los estudiantes pues terminan vinculándose, ¿sí? O sea, estudiantes que se vinculan a mejores colegios probablemente tienen desempeños no solo a lo largo de su educación, sino también en otros resultados, como por ejemplo en el mercado laboral o en otros ámbitos, en otros resultados que pues, pueden ser positivos. En ese sentido, las políticas en estos temas han tenido como objetivo pues, garantizar que los estudiantes puedan acceder a escuelas de mejor calidad, y esta política de elección de escuela se ha centrado, se ha enfocado en una extensa investigación, tanto en países, mucho más en países en desarrollo que países en vía de desarrollo. Y aquí la pregunta de esta literatura es si ampliar el conjunto de opciones al reducir los costos de asistencia a instituciones educativas pues más distantes puede alentar básicamente a los estudiantes a que se vinculen o se terminen en colegios de mejor calidad. En esta literatura pues ha señalado que un factor importante que explica la elección de los colegios de buena calidad es la distancia a la casa. Entonces aquí hay unos papers, por ejemplo, Chumacero para el caso y coautores para Chile, que muestran que los padres consideran la calidad y la localización como uno de los determinantes para escoger los colegios. Y hay otros papers, por ejemplo, este paper de Dustan y de Nigel en el 2018 para México, que muestra que las barreras al acceso al colegio varían entre grupos socioeconómicos. Entonces aquí entra un fenómeno bastante relevante que también tratamos de estudiar, que es la segregación escolar. Es decir, hay evidencia que parece mostrar que el nivel socioeconómico de la residencia se correlaciona significativamente pues, con la calidad de los colegios, y podemos ver familias que se ven limitadas a acceder a mejores colegios asociados pues a que los colegios se encuentran en otras partes de la ciudad. Entonces aquí hay unos amenities en los cuales las familias pueden acceder asociadas a ciertas segregaciones socioespaciales. En términos de la literatura, esta investigación pues intenta aportar básicamente a dos literaturas. Una es los determinantes de la elección del colegio. Esta literatura es bastante amplia, como les decía, pues básicamente
hay mucha evidencia para países en desarrollo, y lo que muestra aquí que muestra que el transporte, las variables asociadas a la proximidad del transporte, pues son importantes determinantes en la elección del colegio. Entonces, en esta literatura, la idea es que en esta literatura, con este trabajo, nosotros pretendemos contribuir centrándonos en la elección del colegio en el contexto de un país en vías de desarrollo como es Colombia. Aquí, pues, pues podemos pensar que existe una proporción de personas pobres, de bajos ingresos, las cuales tienden pues a estar segregadas en colegios de baja calidad. Y la idea es que con este estudio nosotros mostramos que los costos, que la reducción en los costos de transporte es un importante determinante de la elección de los colegios de estudiantes de bajos ingresos, ¿vale? Entonces la idea es que este mayor grado, esa ganancia, esa facilidad, disminuyendo los costos de acceso, pues puede generar en este tipo de población de menores ingresos, pues una elección y un match mucho mejor respecto al colegio que pueden acceder. La otra parte de la literatura que queremos contribuir es sobre los efectos de los subsidios de transporte. Aquí la literatura es relativamente reducida, tanto en países desarrollados como no desarrollados, y esto se ve básicamente a la limitación de los datos. ¿Sí? O sea, existen pocos datos administrativos que puedan medir los efectos de estos subsidios, y por otro lado, en el mundo pues existen pocos subsidios de transporte escolar. O sea, hay estos programas que se focalizan en ciertas poblaciones vulnerables y reducir los costos de acceso, pues no hay mucho de esto. Hay un paper que encontramos de Massey en el 2018 que analiza una reforma que hubo en Inglaterra en el año escolar 2007-2008, en el cual bajaron totalmente los costos. O sea, hay un programa de transporte gratis para los estudiantes de bajos recursos, y lo que ella encuentra es que básicamente esta reducción en los costos de transporte escolar pues incrementa la probabilidad de que los estudiantes accedan a colegios más lejos. Pero, curiosamente, y un poco contraintuitivo, encuentra un efecto negativo sobre la calidad del colegio. Y ella trata de explicar de que en Inglaterra, y pues como es en el caso de los países desarrollados, pues hay un trade-off, las familias tienen un trade-off entre unos costos no monetarios asociados a mayores distancias por acceder a un colegio de mejor calidad, y también que este efecto se ve reforzado porque los cupos son limitados. O sea, los cupos son limitados, y esos cupos se encuentran asociados a una zona. Los estudiantes que se encuentran en ciertas zonas pues pueden acceder a ciertos colegios, y entonces este efecto negativo de esta reducción de los costos totales pues genera este efecto negativo. Aquí, pues, nuestro documento de investigación pretende hacer la principal contribución, mostrando nueva evidencia de un efecto causal de los subsidios de transporte sobre la calidad del colegio. Y además, nosotros pues mostramos que un subsidio parcial de transporte pues genera efectos positivos en la probabilidad de asistir a un colegio de mejor calidad para poblaciones de bajos ingresos. Bueno, en términos del estudio de área, estudiamos pues a Medellín, pues aquí voy a pasar relativamente rápido, pero quiero centrar algunas ideas en términos de estos mapas que tenemos acá. Por un lado tenemos este mapa que muestra la densidad poblacional. Vemos que el mayor grado de densidad poblacional pues se encuentra en el norte, en la periferia norte de la ciudad. Y también en este segundo mapa, en el mapa B, tenemos la distribución del ingreso. Vemos que las zonas más ricas se encuentran en el sur, que es el poblado de la ciudad, el barrio, pues el poblado, y en la parte norte de la ciudad, de la periferia, pues se encuentran los barrios con menores ingresos, ¿vale? Entonces, para centrar ideas, ¿dónde se encuentra el mayor grado de densidad poblacional? Y por otro lado, que se encuentra pues en el norte, y por otro lado, las familias con menores ingresos se encuentran en la periferia y principalmente en el norte de la ciudad, como vemos ahí. Ahí también vemos pues el sistema de transporte, una cosa que diferencia a Medellín de otras ciudades pues en Colombia y en particular y en general en Latinoamérica, es su sistema de transporte que lleva más de 25 años, tiene 2 líneas de metro elevado, 5 líneas de cables aéreos, tiene un tram pues con varias estaciones, tiene 2 BRT, que son los buses articulados que van por la ciudad, y un bus eléctrico, y están pues en una constante renovación, tanto en términos de nuevas infraestructuras como de acceso, particularmente en áreas más vulnerables. En términos de los buses, o sea, aquí hay los buses pues se encuentran articulados al sistema metro, pero son rutas privadas. Se tienen 25 rutas de buses de 40 compañías de buses que tienen el subsidio de transporte
lo cual pues significa unas 400 rutas de 700 que existen. Aquí el sistema de transporte pues funciona con una tarjeta cívica, una tarjeta pues de contacto a la entrada, y los costos pues está más o menos, el costo de etiquetas está más o menos entre 2.500 pesos, 3.000 pesos, ¿vale? Y es totalmente integrado. En términos del subsidio de transporte, aquí un poco de contexto. En Colombia pues la mayoría de estudiantes se encuentran en el sistema público, alrededor del 85%. En Medellín se tienen 610 colegios, el cual el 63% son instituciones públicas, y el cual concentra pues el 84% de los estudiantes que se encuentran en primaria, secundaria, y en estos dos niveles educativos principalmente. El objetivo del subsidio de transporte es básicamente incrementar el grado de acceso de familias de bajos ingresos, ¿vale? Entonces, la idea es que en los barrios más vulnerables o más pobres, pues hay una oferta de cupos, pero como vimos, hay mayor densidad poblacional en estas partes de la ciudad, y lo que quiere hacer la Secretaría es un poco de localizar el acceso a las familias de menor ingreso, a que puedan acceder a otras oportunidades de educación, y ese es como el objetivo pues del subsidio. Entonces el programa provee subsidios de transporte a instituciones públicas, tanto públicas como privadas, y en los diferentes niveles educativos. En este estudio nosotros nos vamos a centrar en colegios públicos y que se encuentren en primaria o secundaria. Esa va a ser nuestra población objetivo. En términos ya propiamente del subsidio, hay tres tipos de subsidio. Uno que se le llama el subsidio de transporte contratado, que lo que hace la Secretaría es contratar buses que pasan por ciertas rutas, y el principal objetivo de este subsidio es incrementar el acceso. Y hay otros dos subsidios que dan subsidios a bus y al tiquete de metro, y este subsidio es del 50%. Nosotros nos vamos a centrar en estos dos subsidios, asociado al bus y al tiquete metro, de ese subsidio del 50%, porque estamos interesados básicamente en mirar no solo la accesibilidad, sino la facilidad de acceso a mejores colegios. El primer subsidio, el subsidio contratado, de que se contratan los buses, pues la Secretaría enfoca más en áreas rurales y genera mayor acceso, y por lo tanto pues los efectos ahí no son tan claros en términos de la elección del colegio, sino en términos más de que los estudiantes accedan al sistema independientemente pues de la calidad. Ya los subsidios asociados al bus y tiquete pues sí se encuentran más vinculados a este caso. Hay unos criterios de selección. Los estudiantes pues tienen que tener entre 10 y 24 años, están en CISBEN 1 2, y si no están en CISBEN pues están en estrato 1 y 2 y 3. Y un factor importante, una variable importante, que luego pues estamos explorando, es que de la casa al colegio pues tiene que estar a más de 1 kilómetro de distancia para poder acceder al subsidio. En términos de los datos, nosotros utilizamos el CIMAT, que es el Sistema Integrado de Matrículas que tienen todas las ciudades en Colombia. Tenemos una data mensual desde febrero de 2017 hasta junio del 2019. Aquí tenemos alrededor de unos 400.000 estudiantes por año, entre 385 de colegios, y tenemos alrededor de unos 15 millones de registros en esta base de datos. Y esta información pues del CIMAT, que es la base de datos principal, pues tiene información de todo el proceso de los estudiantes, tanto como cuando entran como cursales, si hay transferencias, si hay algunas características personales como la fecha de nacimiento, y las características pues, asociadas a características socioeconómicas. Una variable importante que tenemos aquí, que tuvimos acceso al CIMAT, fue la localización de las residencias de los estudiantes, ¿sí? Entonces, la idea es que aquí tenemos la localización tanto de los colegios a que asiste cada estudiante, y la dirección de los colegios, y tenemos la localización de la residencia. Luego, pues eso lo vamos a utilizar como vamos a ver una variación exona, pues para capturar el efecto causal. Nosotros pues calculamos las distancias entre las dos localizaciones para determinar pues que los individuos efectivamente estuvieran más de 1 kilómetro y pudieran acceder al subsidio. Y tenemos finalmente, después del procesamiento de información, un panel compuesto de alrededor de unos 2.5 millones de registros. Aquí esta base de datos decimal la cruzamos con otras bases de datos, como fue la base de datos de beneficiarios del transporte. Esta es una base de datos que se cruza con la base de datos del metro, y aquí nos construimos nuestros grupos de control y tratamiento. Entonces, los tratamientos son aquellos que reciben los subsidios,
y los control pues son aquellos que son potencialmente beneficiarios, pero que no tienen el subsidio. También lo cruzamos con el indicador de la calidad del colegio del ICFES, que está pues, esa es una información pues se encuentra pública. Entonces lo que hicimos fue cruzar el índice que calcula el ICFES, y aquí construimos dos variables. El ICFES calcula una variable de calidad, una variable de calidad del colegio continua y otra discreta, en el cual selecciona cada colegio en un diferente nivel dependiendo de la calidad, de muy bajo hasta muy alto. Usamos también con el SISBEN para capturar características asociadas a los padres o al hogar, porque la literatura pues nos muestra que es importante controlar por las características de los hogares. Y construimos, aparte de la Secretaría, pues también nos dio acceso al número de profesores y calculamos pues algunos controles asociados a la calidad propia del colegio y un índice de seguridad alrededor del colegio. Algunas estadísticas descriptivas rápidamente. En la variable continua, la calidad del colegio pues se encuentra relativamente en promedio en 68 puntos de la calidad del colegio. Aquí vemos, por ejemplo, que el 53% de los colegios son de mediana calidad y alrededor de un 27% son de baja y muy baja calidad. Y hay un 18-19% que son de alta calidad. En términos pues, de la distribución de los estudiantes, vemos que el 30% se ubica en colegios de alta y muy alta calidad, y existe una mayor proporción de mujeres ubicadas en colegios de mejor calidad. Entonces, quizás más adelante uno podría ver efectos diferenciales o efectos heterogéneos por diferencias por género. Aquí simplemente mostrarles la distribución de, primero, este primer mapita A, que muestra la distribución de los colegios. Vemos, por un lado, que los colegios de baja calidad se encuentran ubicados, como vemos, en la parte norte de la ciudad, en donde pues, los niveles de ingresos son más bajos. Entonces uno comienza a notar que hay cierta segregación escolar en Medellín. Y por otro lado, en este otro mapa vemos cómo son los trayectos que hacen los estudiantes subsidiados, tanto por metro como por bus. Entonces vemos que en el caso de los beneficiarios a través de metro, los estudiantes que se encuentran en la periferia de la ciudad, que son de más bajo ingreso, están viajan distancias importantes a colegios que se encuentran. Este colegio es el INEM, que pues, se encuentra aquí al lado de AFIT, que es un colegio de unos 3.000 estudiantes público, pues, y que es de muy buena calidad. Y como de esperar, las trayectorias de los estudiantes con subsidio bus pues son más cortas, y además que todos en Medellín, pues como en muchas ciudades, el sistema de transporte, todas las rutas pues pasan por el centro de la ciudad. Entonces vemos que efectivamente, al parecer, los subsidios están generando, primero, que los estudiantes se desplacen y asistan a mejores colegios. Luego vamos a corroborar esto. Algunas estadísticas también aquí en términos de la oferta. Vemos que la oferta tanto de subsidios de metro como de bus, pues siempre supera la demanda, o sea que hay una sobreoferta de subsidios, y de hecho podemos ver que de los 400 estudiantes que tenemos cada año, hay una tasa muy baja de individuos que están recibiendo sus subsidios. Aquí pensamos pues que falta un poco de información de parte de la Secretaría de Educación de Medellín para que haya una mayor incidencia de este tipo de subsidios en los estudiantes pues aquí en Medellín. Bueno, estas son todas las variables que tenemos. Tenemos variables individuales, tenemos variables familiares y tenemos variables asociadas al colegio, que son las variables de control pues, que tenemos allí. Entonces, el modelo econométrico que finalmente estimamos es la variable dependiente, es la calidad del colegio en función pues, de la variable binaria de subsidios, si tiene o no subsidio. Aquí el coeficiente importante es el beta, y una serie de controles asociados a las características personales, a las del hogar del individuo. También incluimos un vector relacionados con las características del colegio. Metemos efectos fijos, tanto individual, de colegio, y temporales asociados al mes y al tiempo. Aquí hay dos temas importantes a tener en cuenta. La variable dependiente, podemos tener una variable dependiente continua, ¿vale? Aquí estimaríamos modelos lineales, y tenemos una variable categórica ordenada, en el sentido de que hay colegios que se ubican ordenadamente entre muy malos a muy buenos colegios. Y otro aspecto importante, pues, es
el sesgo de selección, o el problema de endogeneidad asociado a la autoselección de los individuos en el subsidio. Es decir, individuos que se encuentran más cerca a un sistema de metro, pues van a ser más propensos a ubicarse, a seleccionar ese subsidio. Entonces aquí hay un problema de endogeneidad que la idea es que intentamos solucionarla construyendo una variable instrumental asociada a la distancia óptima. Entonces lo que hacemos es, como tenemos la dirección de residencia y del colegio, entonces lo que hacemos es medir la distancia caminando a la estación de bus más cercana y luego, luego de la estación de bus al colegio, ¿vale? Y así construimos pues la variable instrumental. Ya aquí pues los resultados, sí. 5 minuticos. Listo, perfecto. Entonces aquí ya bueno, y aquí sí, aquí pues les muestro un poco cómo se hicieron esos cálculos. Estos puntos rojos en estos mapas representan los estudiantes, ¿cierto? Y este punto azul representa los colegios. Entonces la idea es que las distancias calculamos en dónde vive el estudiante y esta es la estación más cercana, este puntico azul, y calculamos esa distancia. Y luego de la estación más cercana, calculamos la distancia al colegio. La idea es que esto lo hacemos pues para todos los estudiantes que son potencialmente beneficiados, entonces computacionalmente es algo demandante, pero estas distancias óptimas, que son distancias no observables y que pensamos que son buenas, una buena variación exógena, nos puede ayudar a capturar el efecto causal y purgar pues esa variable, purgar de la endogeneidad esa variable asociada a los subsidios. Los resultados, vemos que efectivamente los subsidios pues tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la variable continua de la calidad del empleo. Aquí pues si nos centramos en la estructura de panel, vemos pues que tener un subsidio metro incrementa el índice de calidad del colegio en 0.23 puntos, y existe una diferencia pues importante en el sentido de que el subsidio de bus pues lo incrementa más. Aquí hicimos pues las diferentes pruebas de endogeneidad y el test de Sargent y de relevancia, y pues esos test pasan pues, nos muestran pues que la variable instrumental es relevante y que apunta a cierto grado de exogeneidad, o sea, de validez. Cuando medimos los efectos sobre el modelo, sobre la probabilidad de ubicarse en diferentes tipos de colegios dada la calidad, vemos que en general el subsidio disminuye la probabilidad de todos estos efectos negativos. Por ejemplo, vemos que el subsidio de bus, de tiquete bus, lo que hace es disminuir en 12, casi 13 puntos porcentuales la probabilidad de ubicarse en un colegio de baja calidad, mientras que el tiquete bus pues aumenta la probabilidad en 93 puntos, casi 94 puntos porcentuales de ubicarse en un colegio de más alta calidad. Mientras que el subsidio metro, el subsidio asociado al sistema metro, pues incrementa la probabilidad en 59 puntos porcentuales de ubicarse, un estudiante que tenga ese subsidio lo ubica pues en un colegio de mejor calidad. Ya pues para finalizar, mostramos pues en este estudio evidencia de los efectos de transporte sobre la calidad del colegio. Utilizamos una base de datos única, un panel único, un panel de estudiantes, de prácticamente toda la población de estudiantes que se cruza con diferentes bases de datos, y lo que encontramos es que en efecto existe una marcada segregación espacial, una segregación pues escolar en Medellín. Familias de bajos ingresos se encuentran segregados en barrios con con colegios de bajos niveles. Vemos que un subsidio de transporte parcial genera efectos positivos en ubicarse en un mejor colegio, en particular pues incrementa en aproximadamente, en aproximadamente pues 33% un subsidio de transporte metro y un 33% en bus, y finalmente pues los subsidios de transporte en bus incrementa la probabilidad de ir a un colegio de muy alta calidad, 94 puntos porcentuales, mientras que el subsidio de transporte de bus incrementa pues en 59 puntos porcentuales. Entonces vemos que estas políticas de reducción de costos de atender al colegio genera efectos positivos, en este caso en los resultados en la selección del colegio. Aquí estamos pues indagando sobre otros efectos sobre el desempeño, la deserción, y tratando de utilizar esta medida de la distancia como una descontinuidad para pues validar estos resultados en términos de los efectos causales. Paro ahí para no pasarme el tiempo, y bueno, gracias por su atención, y cualquier pues, comentario
súper bienvenido. Muy bien, 20 segundos adelante. Entonces, si alguien tiene preguntas, por favor levanta la mano y le damos paso a que pueda hacer algún comentario o pregunta. Hay una Sí, se van animando. sí, Bueno, Gustavo. dale, Eduardo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Luis, hola Gustavo, buenas tardes. Muy buen trabajo, Gustavo. Súper buen análisis y sobre todo buen trabajo en la identificación de efectos, que es como lo importante en este caso, ¿no? A mí una cosa que digamos, me llama la atención es que, pues, digamos, en el caso de Bogotá, estamos iniciando como todo un proceso de construcción de metro. Ya hemos atrasado mucho tiempo en el tema de construcción de metro, pero a partir de los resultados que Gustavo presenta, muy seguramente las brechas en términos de acceso a buenos colegios para ciudades como Bogotá, producto, digamos, de todo lo que está ocurriendo en la construcción de toda del transporte interconectado, va a reducir un poco más el hecho de que una persona, un buen estudiante que vive lejos y en las periferias de la ciudad, pueda acceder a buenos colegios que no necesariamente los tiene cerca. ¿Mm? Entonces, digamos, mi pregunta es si, digamos, eso extrapolando a ciudades como más grandes en el sentido del tamaño y en el sentido un poco de las problemáticas que tiene Colombia, pueden cambiar los resultados, o sea, porque, digamos, en Medellín de alguna manera hay unas ventajas en términos de metro y en temas un poco también del sistema integrado de transporte, y también de alguna manera de todas las políticas de colegios, ¿no? Entonces, no sé, Gustavo, si los resultados pueden cambiar en ciudades que son bien heterogéneas como las nuestras y en ciudades con tamaños muy distintos a Medellín o de pronto Cali, si tuviera también las condiciones de transporte que tiene, pues, Medellín. Gracias, Gustavo. O sea, porque, o sea, aquí hay como un trade-off, ¿no? O sea, este tipo de política lo que tratan es de localizar un poco que las familias entren a estos amenities, ¿no? Lo que pasa es que hay un costo adicional que es cuál es el grado de congestión que genera que los estudiantes estén desplazando más tiempo en horas pico. Entonces, sí, o sea, el diseño de política está relativamente bien porque los estudiantes están accediendo más, pero por otro lado, pues está generando mayor grado de congestión. Entonces, cuando nos enfrentamos a megaciudades, Bogotá, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Sao Paulo, que son megaciudades y son las ciudades más congestionadas del mundo, este tipo de políticas, o sea, mi impresión es que el grado del efecto puede ser menor. O sea, puede ser menos costoso dotar a los colegios que están en los barrios pobres, dotarlos mejor, o sea, con mejor infraestructura, mejores profesores, volverlos mejores colegios, que pagar unos subsidios para que los estudiantes y las familias viajen y congestionen más la ciudad, ¿no? Entonces, sería chévere luego un antes y un después, en este caso, que es algo que también estamos evaluando, con que diferentes intervenciones en diferentes momentos del tiempo asociados al metrocable, aquí en Medellín, de cuál ha sido el grado de accesibilidad a, por ejemplo, empleos formales, dado una línea, un cable, ¿no? Si efectivamente la gente puede llegar a más y mejores puestos de trabajo, a más y mejores colegios, y cuál es el costo ahí de generar un mayor grado de congestión. Sí, será súper interesante luego extrapolar esto a megaciudades, ¿no? 7, 8 millones de habitantes en México, por ejemplo, o en Bogotá, que ya es congestionada y vamos a congestionarla más, entonces yo no sé si es menos costoso mejorar la calidad de los colegios en las partes más vulnerables. Sí, solamente para cerrar la idea, digamos, creo que en Bogotá las políticas, digamos, de educación están tendiendo a eso, a que digamos, las localidades estén mejor dotadas de colegios y que se mejore también la calidad de los colegios que tienen las localidades para evitar esos desplazamientos que tendrían los estudiantes que hacer en sistemas grandes, porque, pues, digamos, lo que está pasando en Bogotá también es un tema de transporte y de congestión producto de las obras que se vienen más adelante. Eso, Gustavo. Muchas gracias. Listo, Luis. Muchas gracias. Yo iba a hacer una pregunta que en la diapositiva 13 me pareció curioso que en el último año aumenta el número de observaciones, pero las descriptivas son exactamente iguales en 2018-19, inclusive en esa. Sí.
que son exactamente iguales todas las descriptivas, como si o sea, ¿por qué esos índices de calidad no cambian? Que te da tal cual lo mismo así cifras, tanto en el 16 como en el 18 como en el 19. Sí, o sea, la variación pues parece muy poca, o sea, que haya movimiento en calidad de los colegios medido a través del índice continuo, sí parece que la variación es relativamente baja, o sea, que los movimientos entre colegios de muy buena calidad, recordemos que esta calidad del colegio LICSE lo mide a través de las pruebas saber de los últimos 3 años, ¿no? Entonces parece que hay una perpetuación de colegios de muy buena calidad que se quedan muy buenos y luego los colegios de muy baja calidad se quedan persistentemente de baja calidad, ¿no? Ya. O sea, pero esto no está midiendo, digamos, el ranking, sino la variable como de la Sí, calificación que tienen. exacto, la calificación que tiene cada colegio. Ajá. Simplemente la media de todos los colegios del índice. Entonces, aparentemente, si los colegios, en términos de movilidad de niveles, pues, en términos de calidad, parece que es relativamente constante. Habría que corroborar esto pronto con otra ciudad, a ver si los colegios en periodos tan cortos se mueven de buenos a muy buenos, o de medianos a muy, o intenta saltar, ¿no? No, es que estaba pensando que era eso, que era una discreta. Y entonces, claro, cuando es bueno, por más que te baje la calidad digamos, la calificación de 90 a 89, pues igual sigues en el primer lugar y los numeritos deberán ser exactamente iguales. Pero esta es la continua. Sí, esta es la Pero sí, continua. hay una perpetuación de los buenos buenos y los malos siendo malos, pareciera. Podría ser chévere también como entender ese grado de persistencia y ese grado de movilidad en la calidad, a partir de este índice pues, de la calidad de los colegios, ¿no? Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Comentario. Muy interesante el trabajo. A propósito, Listo, comparto el gracias. comentario de Luis Eduardo. Bastante trabajo a propósito. Continuamos entonces con el grupo de Juan Carlos, Irma y Marlene. Hola, profe Luis Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿cómo vas? Bien, ¿quién va a presentar de ustedes? Bueno, ya voy a abrir aquí la presentación. Entonces te pongo de co-host. Irma. Sí, estaba Juan Carlos, tú lo conoces, fue tu alumno, pero lo llamaron de la gobernación y no puede estar. Bueno. Okay. Entonces ya vamos a proyectar. Bueno, se observa la presentación, ¿cierto? Sí, muy bien. Bueno, y vamos. Espérame, yo activo la cámara. Bueno, entonces vamos a compartir con ustedes el tema de una investigación que realizamos sobre calidad del empleo y condiciones laborales en los empleados del Servicio de Transporte Urbano en Manizales y su área de influencia. Un tema muy centrado en las necesidades que desde los observatorios regionales y del Ministerio del Trabajo encontramos a nivel de varios sectores en el territorio, y nos enfocamos en esta parte como para darle también un tono de sectorialidad después de haber trabajado también el proyecto de calidad del empleo en la industria BPO, los call centers de Manizales, ¿cierto? Aquí entonces, bueno, quiere pasar, la estructura está centrada en la discusión teórica, la metodología, resultados y conclusiones
de la calidad del empleo en el sector transporte. Y aquí hay un elemento muy sustancial y es el tema de por qué este estudio, ¿cierto? La necesidad de comprender el sector transporte público masivo en Manizales, en aras también de tener elementos que nos conduzcan a mejorar las condiciones del transporte, porque son una de las dificultades para el desarrollo de la ciudad, más una ciudad que ustedes también conocen, se ha definido como una ciudad universitaria, desde lo que es la estructura del campus universitario en Manizales, ¿cierto? En los elementos teóricos, algunos referentes que trabajamos allí para identificar los factores que conforman la valoración del trabajo humano, en la perspectiva también de las capacidades individuales, las capacidades humanas. Y centrado también en las condiciones de involucrar la actividad que realiza cada persona en el proceso productivo, ¿cierto? Para hablar de la construcción de bienestar y, por supuesto, esa condición individual del trabajador que está centrada en esa condición, en esa dinámica o en esa variable de capacidades individuales. Y hablar de la optimización de la fuerza laboral y la motivación personal del sujeto para realizar. Allí abordamos elementos que ha planteado Infante Vega desde el año 2001, ¿cierto? En lo que él plantea de estar empleado, que debería implicar un reconocimiento social y una satisfacción personal, inclusive más allá del mero salario, ¿cierto? Continuamos. Desde Segurado, Robbins y Munduate, elementos que configuran ellos en su estructura de trabajo, la categoría de calidad del empleo, muy centrada en la observación de las perspectivas micro de bienestar individual del trabajador y muy orientadas también a esas condiciones subjetivas del trabajo. Estefano Farné, que nos habla de los trabajos irregulares o trabajos informales, como uno de los temas que él más ha trabajado, que producen y alientan o desalientan algunas condiciones propias del trabajo y las relaciones que tienen para obtener los niveles mínimos de subsistencia para las condiciones propias de un trabajo, digamos, el trabajo digno, ¿cierto? Castro y Soto, pues el trabajo que realizamos desde calidad del empleo, allí definimos algunos elementos fundamentales desde las condiciones propias para este sector, muy centradas en la remuneración, pero también en la capacitación y las capacidades que tienen los trabajadores para desarrollar su labor en esta industria de servicios. A nivel metodológico, hablamos de describir la población en principio, ¿cierto? Cómo caracterizamos las empresas y por qué tomamos las empresas de transporte masivo, transporte público Manizales. Precisamente como uno de los factores determinantes para las condiciones de calidad y para las condiciones de desarrollo. Cómo se desplaza una persona de un sitio a otro para el tema de reducir el tiempo, el tema de la seguridad, el tema de los costos. Entonces, por eso nos enfocamos en las empresas de transporte público en Manizales. Miramos allí 4 empresas de transporte metropolitano que cubren alrededor de 66 rutas en la ciudad. Y esa es la articulación en la ciudad. Cuando hablamos de la ciudad, hablamos Manizales, Villa María, que además son la capital que congrega al municipio de Villa María por estar conurbado con Manizales. El promedio de vehículos afiliados al transporte urbano en la época del año 2015 a 2017 teníamos 923 vehículos discriminados en buses, busetas, microbuses. Y teníamos un dato que encontramos allí: mensualmente opera el 83.9% del parque automotor, que moviliza a más de 16.000 pasajeros en la capital de Manizales y el municipio de Villa María. El muestreo lo trabajamos segmentado a partir del total de conductores según el número de rutas, un dato que obtuvimos desde las diferentes empresas de la ciudad. Los gerentes nos entregaron información de forma muy oportuna y encontramos allí precisamente para Autolegal el número de
de personas a trabajar allí. Autolegal, la cooperativa Unitrans, que es una de las más tradicionales y más antiguas en Manizales, junto con Socobuses, que cubren la mayor parte de las rutas en el territorio, ¿cierto? Hicimos, en el trabajo de campo aplicamos 157 encuestas en total en todas estas empresas. Fue una época compleja y dispendiosa porque tocó la época de finalización de año, noviembre, diciembre, inclusive la época de Navidad haciendo encuestas allí. El instrumento incorporó criterios de condiciones de trabajo, de condiciones de calidad del empleo de los conductores, teniendo en cuenta particularmente los parámetros que nos otorgó OIT, ¿sí? La batería de riesgo psicosocial, y centrados también en los parámetros que alimentó y actualizó en algunos elementos el programa de las Naciones Unidas con el Ministerio de Trabajo. Entonces, las dimensiones centradas en ese instrumento: la calidad del trabajo, el ambiente sociolaboral, de toda la condición que involucra, las posibilidades para mejorar condiciones a los empleados, y el ambiente físico, tanto por el medio de transporte como el ambiente físico donde llegaban las busetas o donde partían, ¿cierto? Algunos resultados que encontramos, pues porque en el espacio que tenemos no alcanzamos a trabajarlos todos. Desde la caracterización de los conductores del transporte público, encontramos lo siguiente, ¿sí? La mayor parte de los encuestados llevan laborando en la empresa entre menos de 1 año y 3 años, o sea, hay una rotación importante de personal allí. El 33% de los trabajadores no tiene vivienda propia, viven arriendo. El 10% de ellos tienen vivienda propia, el 5% afirma estar pagando vivienda con crédito. Los trabajadores más antiguos representan el 18% de la muestra, es decir, también hay un porcentaje considerable de personas que tienen una permanencia en el trabajo, ¿cierto? El 46% tienen contrato a término indefinido y cuentan con vivienda propia, el 50.7% ocupan vivienda en arriendo, y solo una mínima porción de los trabajadores que tienen contrato a término fijo cuentan con vivienda propia, ¿cierto? En la conformidad con el tipo de trabajo, para nosotros fue fundamental en el tipo de contratación, para mirar en las posibilidades, digámoslo así, creíamos mirarlo como de fidelización entre el conductor y la empresa, por aquello también de la calidad y la prestación del servicio. Y encontramos que el 96.8% de los conductores se sienten conformes con su contrato, ¿sí? Entendemos que algunos eran contratos a término fijo, otros contratos a término indefinido, ¿cierto? El 98.7% de los encuestados tienen contrato a término indefinido, como lo vemos en este dato. La mayoría muestran conformidad con ese tipo de contrato, y el 63.1% están conformes con los ingresos que perciben, ¿sí? Porque tienen los ingresos básicos y contrato con las prestaciones laborales, ¿cierto? En las condiciones salariales, el salario básico mensual de los conductores en su momento estaba en este valor, el del año 2018, el valor del mínimo, y el 40% de los transportadores ganan entre 1 millón y 1.500.000 por las bonificaciones o las comisiones que otorgan las empresas, ¿sí? Algunos son propietarios de los vehículos, otros son contratados directamente por la empresa como vehículo de la empresa. El promedio de ingreso del mes por concepto de comisiones de 653.000 pesos, y el promedio de ingreso mensual de los conductores por vehículo, un promedio entre 1.343.000 frente al mínimo que eran 700.000, ¿sí? En la jornada de trabajo y estabilidad laboral, para resumir este contexto, algunos de los conductores manifestaron largas jornadas, lo que implicaba también un costo social, inclusive lo veíamos ahora en otra mesa, en lo que hablábamos del ocio, el descanso y las posibilidades de disfrutar de otros espacios.
muy dispendioso el ejercicio, pese a que hay empresas que tienen una condición más limitada en el tiempo, horas más específicas o días de descanso para compensar las largas jornadas, ¿sí? En la seguridad en el trabajo, desde ese punto de vista, desde esa ficha de riesgo psicosocial que utilizamos los parámetros allí, pues vimos que hay un elemento importantísimo allí a destacar, de que no es significativa la ocurrencia de enfermedades profesionales. Solo el 6.3% de los conductores cuentan que trabajan hasta 10 horas al día presentan alguna enfermedad por fatiga, ¿sí? Particularmente considerada la fatiga como una enfermedad profesional para generar condiciones también que propenden que se vuelven en un insumo o en una causa de accidentes de trabajo. En general, esos escenarios de la seguridad en el trabajo por las molestias físicas, por la condición propia del conductor, pues tienen un seguimiento y un acompañamiento, y lo que manifiestan ellos es que se sienten seguros en su trabajo pese a las dificultades físicas que allí se presentan. Y un elemento que nos pareció interesante, porque teníamos una perspectiva distinta frente a lo que podría ser la condición de trabajo de ellos, y es la satisfacción con el tipo de contrato, salario y horas trabajadas y las prestaciones sociales de las empresas, y satisfechos precisamente con el uso de los conocimientos que tienen para ejercer la labor. El 96% manifestó preocupación por el futuro de la empresa porque en ello se centraba su estabilidad, un alto grado de satisfacción frente a los aspectos de calidad en el empleo, ¿cierto? Y en el otro módulo, la condición de pobreza y relaciones subyacentes en los trabajadores, encontramos lo siguiente, ¿sí? Desde la perspectiva de la situación económica de los trabajadores, ¿sí? El ingreso estimado de los hogares promedio fue de 1.600.000, ¿cierto? Y variaba entre ese rango de 650, porque algunos trabajan horas específicas o aquellos que son supernumerarios prácticamente, y los que tienen un valor máximo por trabajar muchas horas, pero también por bonificaciones y comisiones, ¿cierto? El número de miembros del hogar, las personas que conformen el hogar, un promedio de 4. El ingreso per cápita, como ya hemos hablado de algunos datos, estaba entre 524.000 hasta llegar a 2 millones. Y las líneas monetarias de pobreza e indigencia promedio para el dominio Manizales Villa María, en esa configuración de esa área metropolitana, el valor se encontró allí de entre 244.000, ¿sí? Y 102.000 respectivamente para el dominio Manizales Villa María. Aquí hay un elemento interesante desde el sector, desde el acuerdo con si está de acuerdo con el ingreso o no, ¿sí? El 10% de los transportadores se considera pobre, mientras que ninguno se clasifica como pobre extremo, ¿sí? El promedio de los transportadores está, que tienen ingresos entre 1 y 4%, del 1.4 por debajo de la línea monetaria, ¿cierto? De pobreza, es una brecha que se considera leve para este caso. Y las incidencias de la pobreza relativamente bajas, y las personas que caen debajo de las líneas de pobreza requieren pocos ingresos adicionales para superar. Además, entre aquellos que se ubican por debajo de esa línea de pobreza, los ingresos per cápita son poco desiguales, ¿cierto? Aquí hay, en este aspecto de estar de acuerdo pues con el ingreso, ¿sí? Hay un elemento, y lo tocábamos en la primera diapositiva precisamente, desde digámoslo, la anuencia de los trabajadores y estar conformes, no solo con el contrato, sino también con el ingreso, ¿sí? Eso genera una estabilidad en estas empresas de transporte masivo, ¿sí? En Villa María, por ejemplo,
para el caso de los trabajadores de este sector se observa una incidencia de pobreza del 17.8% frente a la que tiene Manizales del 9.6%. Los transportadores y los miembros de sus hogares en Villa María representan únicamente el 13.3%. Es más bajo. Villa María, de todas maneras, pese a que es un municipio grande y está conurbado con Manizales, pues es un municipio que se considera dormitorio porque allí vive mucha gente que trabaja directamente en Manizales. La pobreza se percibe que es mayor en los hogares con 4 o más miembros, ¿sí? La población presenta un coeficiente Gini de 0.29, que presenta un tema de desigualdad relativamente bajo, ¿sí? En esta gráfica, lo que queremos hacer énfasis es que al aumentar la línea de pobreza en 5%, el porcentaje de pobres aumentaría en un 79%. Es decir, que la tasa de incidencia de la pobreza pasaría de un 10% de la población a un 19.3%. ¿Y esto qué implica? Nos lleva a pensar de que el 8.7% de la población de transportadores está a punto de caer en la pobreza monetaria debido no solo a su ingreso per cápita, sino a la composición de los hogares por la cantidad de personas que dependen de un ingreso de la familiar, ¿cierto? ¿Sí? En este orden de ideas, la probabilidad de ser pobre o no aumenta si se considera la composición del hogar. Ese fue uno de los datos que a nosotros nos impactó en este estudio. Y tener 2 hijos aumentaría la probabilidad de ser pobre en un 113%. Es decir, es una condición que se ve no solo en el sector transporte, sino en la situación económica en general. Mientras que la característica que más disminuye dicha probabilidad es tener educación superior universitaria, ya que disminuye la probabilidad de ser pobre en un 76.6%, un porcentaje importante, ¿cierto? A nivel general, entonces, conclusiones que nos permitieron desarrollar en este estudio. Primero, el sector transporte en Manizales no se puede hablar de precarización en el empleo, ¿cierto? Yo recuerdo alguna vez algún alcalde dijo que Manizales no tenía estrato 0,1, sino que el menor estrato era 3, tampoco hasta allá, ¿cierto? Creo que hay unas condiciones difíciles y también de la calidad del empleo, pero para este sector vimos una condición distinta. En este sentido es necesario continuar promoviendo la creación de empleo de calidad en el sector mediante estrategias de inversión, desarrollo y conocimientos para satisfacer las necesidades actuales y futuras. Aquí hay un tema muy interesante, que este estudio de una u otra manera socializado con los miembros de la red ORMED, pero particularmente con la alcaldía, posibilitó algunos escenarios de conversa con las empresas para que tuvieran en cuenta frente a las condiciones de trabajo de sus conductores. Aunque la incidencia de pobreza en este grupo de trabajadores es baja, la situación de los trabajadores pobres y vulnerables debe ser objeto de atención particular, en especial en el sector que aún no está completamente formalizado. Creo que ahí hay un elemento muy importante, nos dimos cuenta que como elemento importante, a partir de lo que quiere establecer ahora la alcaldía de Manizales para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad, es mejorar las condiciones de trabajo, pero eso es un gana-gana entre empresas, Estado y trabajadores, o una articulación, un escenario de relación tripartita. El sector transporte en la ciudad ha crecido, pero debe plantearse la pregunta si el crecimiento ha sido inclusivo y sostenible en términos de empleo productivo. Este escenario de esta conclusión para nosotros nos ha puesto en la pregunta, y seguro eso va a ser una provocación para otra investigación, porque es el escenario frente al COVID y a lo que se ha generado a partir de incrementos de compra de vehículos o uso particular por las condiciones de seguridad, ¿cierto? Entonces... 5 minuticos. Sí, profe Luis, ya estamos terminando en uno prácticamente. Desde la regulación, la eficiencia de una institucionalidad laboral,
depende que tanto concuerde con las características económicas, y esto es parte de lo que les comentaba ahorita precisamente, de esas condiciones en COVID y post-COVID, precisamente para generar condiciones distintas, pero también un escenario de lo que se quiere potenciar desde la misión de Sabios, de generar unas condiciones culturales distintas en todos los sectores de la población, es decir, esa dinámica de la economía creativa. La integración y la creciente competencia en los mercados exigen que las empresas reaccionen flexiblemente a cambios en su entorno, lo que ha aumentado la presión por una flexibilización de los mercados, pero esta hoy por hoy es una presión a generar una integración más en toda la estructura del sistema de transporte en la ciudad. Muchas gracias, profe Luis Armando y equipo que se encuentra conectado. Gracias, Irma y colegas, por la presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Bueno, yo les hago una pregunta. Viendo todas las dimensiones que han estudiado, no sé si de pronto se les ha ocurrido hacer la construcción de los índices sintéticos, como que resumen varias dimensiones con unos pesos asociados a cada dimensión para decir, vamos a tener un índice sintético para decir, digamos, como un solo numerito que me resuma las condiciones de los trabajadores y que eventualmente puedan inclusive generalizar a otros sectores también, porque de la comparación también pueden resultar cosas interesantes. No sé, digamos, esto fue un estudio particular sobre este sector, digamos, cuál fue la motivación, o si se pudiera generalizar y hacer si ya tienen el instrumento, aplicarlo también a otros sectores. Sí, la idea es, profe Luis, trabajarlo a otros sectores. Como lo vimos, este instrumento lo trabajamos también al sector de los BPO, ¿sí? A los call centers en primera instancia y luego en este. Y estamos en negociación con la alcaldía para aplicarlo a otro sector servicios, ¿sí? Pero en el del índice sintético fue una de las inquietudes que abordamos con Juan Carlos particularmente hace 3 semanas, para mirar esto que estábamos preparando y mirando. Por eso nos dimos a la tarea de presentar la ponencia, para decir que este estudio requiere ubicarlo en esa herramienta o en esa metodología, es decir, que ese indicador nos pueda decir una condición más concreta de lo que está pasando con los trabajadores. Me parece que es muy oportuno lo que tú nos estás diciendo para poder aterrizar esa idea que ya veníamos conversando. Sí, bonito, digamos, de pronto extenderlo ahí también por esas líneas que pueden después indagar por los determinantes de esos resultados en términos del índice, ¿sí? Maravilloso. Claro, la descripción que hacen es bastante completa de la situación del sector. Y interesante que tienen también variables como objetivas, subjetivas, hay una mezcla que es... Sí, creo que hay una oportunidad. Vamos a ver si desde esa oportunidad política la podemos concretar con el secretario de Tránsito. Es un hombre súper interesado, habilidoso, y el proyecto que tiene de ciudad esperemos que lo puedan desarrollar en el tiempo que tienen, ¿cierto? Y que pueda servir como el insumo para ellos mejorar las condiciones de transporte, laborales en el transporte. Gracias, profe. Yo tengo una pregunta, Irma, muy interesante, toda la encuesta que recogieron. ¿Ustedes tienen las direcciones de donde viven esos transportadores? ¿Hay forma de localizar dónde viven? Súper, porque allá hay puede ser una caracterización importante en términos de, sí, sabemos que como que son de ingresos bajos estas personas, entonces ¿cuál es el grado de accesibilidad a sus puestos de trabajo? Es decir, una cosa es que uno vaya en la ruta y otra cosa es que hay que ir en donde está la ruta, entonces eso le podría dar incluso quizás otra dimensión
de acceso a los puestos de trabajo de estas personas y Perfecto. comparativamente con otros oficios, qué tan accesibles son los transportadores comparado con otros oficios, ¿no? Podría ser también interesante Ay, qué rico. explotar esa parte del grado de accesibilidad, ¿no? Muchas gracias. Sí, ese dato lo tenemos. Inclusive en uno de los datos está los estratos o los sectores o comunas de donde provienen los conductores. Muy rico lo que nos plantea, porque eso nos permite ponernos a tono con otra publicación, pero yo creo que es más profundizar en la investigación. El tejido social. De tejido social. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien. Tenemos, bueno, teníamos un tercer documento aquí en la lista Y no está, sí. de Bilber y de José Wilmar Quintero, pero no los veo a ninguno de los dos conectados. Tenemos a Luis Eduardo, que está junto con Johannes Mora. Me imagino que Luis Eduardo va a presentar, porque Johannes Mora acabó ya. Yo le estaba llamando a lista y estaba diciendo que nos había incumplido, pero aquí está justo a tiempo. No, mil disculpas, no, pero ustedes saben cómo es a veces. No, decano mata tinto, mijito. A mí esta mañana me llamó el rector y me tocó irme seguí conectada y todo, pero me llamó. Sí, no, mil disculpas, pues y yo estaba así, ay, es que necesito irme, que ya me va a matar Luis. Menos mal es Luis, no yo. Ay, sí, mil disculpas. Tranquilo. Tranquilo, John, Estábamos justo a tranquilo. tiempo, estábamos ya empezando a hacer la introducción del siguiente, porque mira que hay un tercero que es Bilber y José Wilmar, pero no llegaron, no sé qué. Ah, ¿no llegaron? Sí, no escuchamos nada respecto, así que no iban a estar, pero pues me imagino que tocará iniciar con los de ustedes, porque... Ah, ok. Entonces, nada, yo creo que Luis tiene... Yo lo puedo presentar, pero lo podemos hacer como a dos voces. Si quieres, en algún momento puedes Yo intervenir, vuelvo John. entonces también co-host, Vale, Eduardo Luis. y John James ya están ambos. Si quieres, no sé, si quieres yo lo Vale. presento y al final tú haces alguna otra comentario adicional para extender algunas ideas. Ok. ¿Sí? Listo. Ahí se está viendo, ¿cierto? ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí, sí, te está bien. Pero se ve también esto, solamente se ve el documento. Ahí ya se ve, ¿sí? Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, por la participación, por la aceptación del documento al evento. Ese es un trabajo que venimos haciendo con John ya hace tiempo. Es una pregunta que nos llama mucho la atención en particular, porque de un tiempo hacia acá la inmigración de no solamente población venezolana, sino de otros tipos de inmigrantes al país ha aumentado, en particular a regiones que pues tienen unas características de conexión con otros, con puertos, y no solamente ese tipo de regiones, sino también las ciudades más grandes. Entonces nosotros nos preguntamos desde un momento qué es lo que está pasando un poco con la criminalidad para Cali, que realmente es una ciudad que está golpeada también por diferentes tipos de delitos que la afectan globalmente, y cómo esto también tiene efectos en el desempleo, que digamos también es parte digamos, de la competencia que se genera cuando población migrante llega a las ciudades, y cómo esto también tiene efectos en los aumentos que pueden ocurrir en la criminalidad. Entonces nosotros para eso de alguna forma venimos estudiando ya hace un tiempo, ya hace años de alguna manera, información que existe en Colombia sobre diferentes tipos de delitos a nivel de algunas ciudades. Para el caso de Cali nos dimos a la tarea de construir esos delitos, no construir, sino de alguna forma hacer el empalme con unidades poblacionales a nivel desde de los cuadrantes que de alguna forma son, digamos, trabajados por las unidades de policía,
Y a partir de eso tratamos de construir indicadores de criminalidad, en este caso dos tipos de criminalidad, uno que es un poco sintético, que es algo que nos hablaba hace un poquito Luis Armando, de las ventajas que tiene un poco utilizar ese tipo de indicadores, y otro que de alguna forma es ponderado con diferentes tipos de delitos, y controlamos por variables de desempleo y vemos un poco qué pasa un poco con esos aumentos de la criminalidad. Entonces eso es a grandes rasgos lo que queremos con nuestro documento. El documento realmente pues lo que nosotros buscamos es partir un poco de esa literatura clásica en la cual de alguna manera la población migrante tiende también a verse afectada por unas condiciones iniciales que tienen en sus países de origen. No solamente ocurre a niveles de inmigración de un país a otro, sino también ocurría previamente en Colombia con el tema del desplazamiento. Para el caso, digamos, de países que son vecinos, ha ocurrido también por las condiciones que enfrentan. Y pues de alguna manera eso obedece también a los diferentes ciclos que tienen los países en términos de inmigración. Entonces, ha ocurrido que para el caso pues, de diferentes ciudades se ha relacionado al tema de, digamos, del desarrollo, la actividad económica y cómo eso también tiene algún tipo de relación con la criminalidad y cómo también de alguna manera esto se ve afectado un poco cuando hay población un poco pues, inmigrante. La gran novedad, quizás empírica, que nosotros estamos haciendo es que pues, nos dimos a la tarea de hacer análisis espacial en términos de qué tanto afecta esa criminalidad cuando hay unidades de CAI cercanas y cómo eso tiene efectos como tal en la variación del crimen. En particular porque gran parte de la literatura que existe de crimen en el mundo utiliza uno o dos indicadores para hablar de criminalidad, pero en este caso nos dimos a la tarea de utilizar todos los diferentes tipos de crímenes y delitos que tiene establecidos la policía y de alguna manera creamos una medida un poco más agregada para no dejar por fuera otro tipo de delitos que son importantes para hablar de criminalidad. Entonces de esa manera pues tratamos de hacerlo. Digamos, la literatura seminal que hemos utilizado parte siempre de esta literatura de cómo, digamos, la inmigración va formando clúster en términos de hacia dónde llegan las personas, de también, digamos, esa migración dada por el efecto relacional que tienen los grupos en términos de la información que se transmiten entre miembros de los diferentes hogares y cómo a partir de esa información tienden a llegar a ciertos lugares y a partir de digamos, que quieren los jefes o las jefas de hogar a sus hijos y a sus familiares tratar de buscar un mejor lugar para establecerse. También tiene mucho que ver con cómo, digamos, se forman clústeres a partir de, digamos, la característica de que tiene esa inmigración y hacia dónde llegan, y cómo eso también puede tener efectos en mejorar un poco las condiciones de los lugares, producto de una buena o una regular inmigración, que también tiene efectos en la producción local de un país. A nivel local, pues la literatura también es un poco, digamos, ambigua en el sentido de que hay una que sí sugiere que digamos, hay una relación entre la migración y el desplazamiento, sobre todo la literatura de los 80 hacia atrás, que afectaba también ese tipo de desplazamientos y presionaba un poco el tema laboral y también presionaba un poco las condiciones de las regiones a las cuales llegaba la población receptora. Entonces, pero también, digamos, hay una literatura reciente para el caso colombiano que ha mostrado que también eso incide en el favorecimiento de criminalidad local y también incide, dependiendo de las condiciones que tengan las regiones para incentivar ese tipo de desplazamientos hacia los lugares que estamos abordando. Entonces, para temas internacionales hay diferentes enfoques. Hay unos que de alguna forma se caracterizan más por el tema racial, donde de alguna manera se ve un poco ese efecto de una población migrante de un color u otro, que tiene de alguna forma también efectos en la criminalidad. Sobre todo tiene mucho que ver con toda esta literatura americana que sugiere un poco ese tipo de efectos en términos de temas raciales y su efecto en términos de la criminalidad. ¿Qué datos utilizamos? Nosotros partimos de los datos que tiene, digamos, la policía, que en algún momento estaban abiertos, ya no lo están. Tratamos de alguna manera utilizar esa información que tenía. Es una base de datos que de alguna forma reporta, digamos, datos que son denuncias que hacen las personas sobre en qué lugar cometieron un delito, en qué lugar se vieron víctimas como tal de un delito, la fecha, el móvil, el agresor, lo que le hicieron. Entonces eso nos daba como una idea digamos, de ubicación espacial a términos de delito.
Entonces, de esos datos para cierto periodo, pues efectivamente los datos para la ciudad de Cali, pues son, digamos, interesantes en el sentido de pues, análisis estadístico, porque realmente no es un solo delito el que realmente afecta a la ciudad de Cali, sino son varios delitos. Para ciudades como Bogotá quizás también son varios, pero están más concentrados en cierto tipo de delitos. En el caso de Cali, no hay una concentración digamos, particular, sino realmente ocurren diferentes tipos de delitos y por eso de alguna forma es interesante analizarlo. Entonces, este tipo de delitos no solamente pues, afectan a los hombres, sino también son las mujeres las que son víctimas, pero en alguna proporción también es parte y parte, ¿no? No solamente son víctimas las mujeres, sino también los hombres en los delitos que más ocurren en la ciudad de Cali. Sobre los datos que utilizamos de migración, utilizamos los datos asociados al Censo de Migración Colombia para registros administrativos migrantes, donde pudimos de alguna forma identificar algunas características de ellos, pudimos de alguna forma identificar propiedades netamente de quiénes son, de alguna forma su particularidad en los hogares, el tipo de educación. Y efectivamente, pues de alguna forma, este tipo de datos sugieren que la población que digamos, se censó en ese caso tiene cierto grado de educación, y eso también podría pues darnos pistas hacia dónde podría un poco mostrar, digamos, sus incentivos a vincularse en actividades ilegales propiamente asociadas a la criminalidad. Entonces, luego de esto, pues nos dimos a la tarea de estudiar diferentes tipos de criminalidades, pero en términos de indicadores un poco estudiados por la literatura y de alguna forma controlando un poco el hecho de que podemos tener dispersión en términos de los datos para tratar de tener medidas un poco más concretas que pudieran caracterizar la criminalidad y poder hacer esto en términos de efectos espaciales que puedan surgir en términos de la criminalidad. Entonces, hay una literatura también un poco interesante sobre el tipo de crimen, y es estas medidas que de alguna forma agrupan diferentes tipos de delitos para tratar de mejorar un poco los resultados, y ese tipo de indicadores mejoran los resultados y mejoran un poco las interpretaciones y sirven un poco para controlar diferentes efectos que pueden tener cuando se dejan de alguna forma por fuera otro tipo de delitos. Entonces este tipo de métricas les da como un peso al indicador según el aporte que tiene cada delito, y eso nos da como ideas para tratar de tener estimaciones un poco más consistentes sobre lo que queremos encontrar. Una de las métricas de criminalidad que encontramos es a partir de la distancia. De alguna forma es la metodología utilizada por esos autores, donde de alguna manera utiliza diferentes tipos de dimensiones y controla un poco por las diferentes distancias que se pueden encontrar en este caso. Entonces, este de alguna forma pues, fue un indicador que pues, digamos, nos permitió un poco controlar un poco los diferentes hechos de criminalidad que ocurren en diferentes lugares de la ciudad, y pues sin duda de alguna forma pues podíamos corregir el resultado. En este caso, pues efectivamente según este indicador, de alguna forma la criminalidad se puede concentrar en algunas partes de la ciudad que digamos ya ha sido resultado en otras publicaciones, pero en este caso de alguna forma nos muestran que efectivamente en algunas de las jurisdicciones de esta área metropolitana pues, se concentra un poco más respecto a otros que es otro tipo de atención de CAI que quizás que quizás también tiene importancia, pero en este tipo de localidades aún más. Digamos, este tipo de mapa de calor también nos sugiere un poco hacia dónde están concentrados estos tipos de delitos, y pues efectivamente hay unas zonas de Cali que efectivamente concentran mucho más, pero pues realmente como lo hemos venido sugiriendo, digamos para Cali la criminalidad de alguna forma digamos es tan amplia que efectivamente el mapa de calor sugiere que efectivamente se concentra sí en ciertas localidades, en ciertas comunes, comunes, pero no podemos establecer que efectivamente solamente en ellas ocurre. Luego presentamos un indicador ya de criminalidad sintético, que la idea es que este tipo de indicadores, pues de alguna forma nos permitan un poco tener ese indicador que controle un poco los máximos y los mínimos que puede uno tener en el dato, para que tengamos una medida que sea un poco más apropiada y que de alguna forma mejore un poco el resultado como tal del indicador. Para ese tipo de indicador, pues efectivamente
los datos ahora, digamos, se nos muestran que efectivamente se sigue un poco la misma dirección que tenía el otro indicador, solamente que, digamos, se controla un poco aquellas sucesiones que efectivamente no tienen mucha más información de lo que pues, podemos obtener con la anterior. Entonces, en este caso, digamos, el indicador pues, nos permite mostrar tanto o sea, los dos indicadores nos muestran que efectivamente hay ciertos CAIs que son más caracterizados por un tipo de delito, otros de alguna forma concentran mayor cantidad de delitos y digamos sus delitos son distintos, y eso hace que efectivamente, digamos, el tema de la criminalidad de alguna forma tenga que ser analizado de forma muy particular dependiendo del tipo de delito. Sobre digamos, el tema de los delitos, la policía ha venido reclasificando un poco los delitos. Eso también fue digamos, un trabajo que nos permitió de alguna forma tratar de que, según la base de datos que teníamos, la reclasificáramos en ciertos tipos de delitos un poco más, más pequeños para que no se nos dispersaran tanto los datos y efectivamente pudiéramos tratar de mejorar las estimaciones y no perdiéramos datos. En este caso, pues de alguna forma también dentro de eso utilizamos los índices de Moran y el índice de Getty, que son también dados en esta literatura espacial. También estimamos las matrices espaciales con diferentes criterios, en este caso los de Quinn y Rock, que de alguna forma nos permiten tener diferentes tipos de matrices para tratar de hacer estimaciones, diferentes tipos de estimaciones para tratar de, con las matrices que tengamos, tratar de controlar un poco el tema de las vecindades y que efectivamente podamos de alguna forma estudiar mucho más el efecto espacial que puede presentarse en diferentes vecinos alrededor de los CAI en los que ocurre como tal el delito. Entonces estimamos un poco el modelo a partir de diferentes tipos de modelos. Estimamos más de 1000 modelos y nos quedamos con cada vez menos hasta llegar con aquel modelo que de alguna forma nos enfocara más en el tema de los mejores resultados en términos de los coeficientes que queríamos y que de alguna forma pues siguieran un poco pues la literatura y digamos el hecho que ocurre en Cali. Entonces, a partir de eso, pues efectivamente los modelos nos muestran que sí hay un efecto un poco espacial en términos de pequeño, pero digamos significativo en el desempleo, digamos, de los migrantes, que tiene efecto también en la criminalidad. Las variables un poco de interacción entre migrantes y desempleo también tiene un efecto en ambos, para ambos modelos negativo. Y, pues, y también de alguna forma los rezagos faciales siguen la línea como tal de ese contagio que puede de alguna forma ocurrir a nivel de localidades en el caso de Cali. Entonces, digamos, los resultados pues apuntan también un poco a que estos tipos de, digamos, efectos que se pueden ver, pues sigue un poco también el hecho de que se afectan también este tipo de poblaciones producto de esos cambios marginales que se pueden presentar. Y pues vemos que efectivamente para ambos tipos de indicadores, pues los resultados siguen, digamos, el coeficiente no cambia mucho y sigue también el signo y sigue, digamos, el efecto esperado en cada caso. Entonces, ¿qué notamos en el fondo? Que efectivamente nosotros podemos afirmar que, digamos, con nuestros resultados, que efectivamente sí hay un efecto, digamos, espacial en términos de la población migrante y su efecto que puede tener en términos de desempleo y de criminalidad, y que efectivamente para el caso de Cali ocurre, es pequeño, pero significativo y es persistente, digamos, en el tiempo. Esto de alguna forma pues se puede seguir estudiando, se pueden seguir estudiando los efectos que pueden tener de forma indirecta otro tipo de variables que quizás se pueden afectar un poco más. No son tan fáciles porque efectivamente también habría que estudiar el microdato, pero no es tan sencillo, pero pues digamos para el tema de Cali logramos mostrar que efectivamente sí hay algún efecto en la variable que de alguna forma determina calidad de vida y actividad económica, que es el desempleo y digamos la población migrante. Y sobre todo, digamos, pudimos de alguna forma acercarnos al hecho de que sin duda, digamos, tanto las condiciones de seguridad como de violencia y, digamos, la dinámica poblacional también tienen mucho que ver digamos, en la configuración de una ciudad y cómo de alguna manera a medida que, digamos, los programas de cuadrantes y, digamos,
digamos, la atención del delito por cuadrantes cambia, pues efectivamente esto va a hacer que efectivamente el tipo de delito también se reduzca a medida que efectivamente, digamos, se reduzca ese efecto espacial en localidades que tienen condiciones muy similares entre sí. Eso era por ahora y si le doy la palabra a John para complementar un poco los resultados. No, yo creo que ya lo has dicho todo. Creo que más bien el tema es las preguntas, dudas, inquietudes, los comentarios, porque pues lo has expuesto muy bien, Luis. Entonces, pues, Gracias. abramos la sesión para preguntas. Hola, Bueno, ¿qué Gustavo. tal? ¿Qué tal, John? Gustavo. Yo tenía una pregunta ahí que me inquietó. O sea, veo que, o sea, la unidad de observación es el CAI, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no hacerlo a nivel de barrio? O es que no tienen la información referenciada a los delitos? Me imagino que sí, porque eso, visto que a Sí. veces viene georreferenciada Ujú. y uno sabe, supongo, no sé si es que no tienen la información de los inmigrantes, supongo que también la tienen, a dónde llegan los inmigrantes, por lo menos a qué barrio. Eh, pues porque el número de calles es muy pequeño, veo que las regresiones las están haciendo como con 35, 40 observaciones, ¿no? Y estos Sí. estimadores pues espaciales son relativamente, o sea, son asintóticos, son sensibles pues al tamaño muestral Vale, sí. y pueden no ser tan precisos con muestras tan pequeñas, ¿no? Entonces la inquietud es por qué escogieron como unidad de observación los CAE y no simplemente pues los barrios, otra unidad espacial, si es una cuestión de datos o cuál es el interés pues centrado en la cercanía a los CAE. El interés realmente radica en, digamos, los CAI tienen una atención en términos de barrios y tienen unas capas como tal de barrios que atienden. Entonces el interés nuestro realmente era, pues por un lado, digamos, seguir analizando un poco toda esta digamos, crítica que tiene, digamos, el programa de cuadrantes en Colombia. Y sobre todo, digamos, el tratar de hacer un nuevo, o sea, ahorita en este momento la discusión está en que hay que renovar este tipo de programa porque efectivamente pensar solamente en cuadrantes puede de alguna forma no ser óptimo para la atención del delito. Entonces, dado eso y que dado que todavía no ha ocurrido, nosotros de alguna forma inicialmente arrancamos por analizar a nivel de Cali, pero también queríamos analizarlo en términos digamos, la atención del delito, en términos de unidades de policía. ¿Mm? Y la atención del delito en términos de unidades de policía lo podíamos controlar únicamente por los cuadrantes que atiende cada CAI. Entonces, digamos, tener esa información a nivel de CAI, a nivel, digamos, de tener esas capas digamos, de la población que atiende en términos de mapeo que atiende como tal el CAI a partir de sus cuadrantes, podríamos de alguna forma centrarnos también en lo que ocurre en cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora, lo mismo que comentabas un poco con respecto a Medellín. Para Medellín como para Cali es un poco más sencillo este tipo de análisis porque son ciudades un poco más pequeñas y quizás puede que parezca pequeño el tamaño, pero realmente el análisis sí es bien importante porque a partir de ahí uno sí puede identificar esos efectos. A nivel como tal de Bogotá, que tiene 1000 barrios, cada uno de ellos no están de alguna forma normalizados, es difícil hacer la identificación, es difícil hacer, digamos, la identificación por microdatos, resulta un poco más difícil. Para nuestro caso, digamos, el caso de Cali es bien interesante porque teníamos información de migrante, teníamos de alguna forma caracterización de ellos, teníamos de alguna forma información censal de ellos y teníamos información por otro lado bien depurada a nivel de policía, a nivel de delitos, a nivel digamos, de capas como tal de CAI para de alguna forma poder en un primer mapa tener la información de Cali, de los CAI y en un segundo mapa tener, digamos, digamos dónde están ubicados los migrantes y ahí sí de alguna forma caracterizar el indicador. Entonces, de alguna forma con eso corregíamos un poco, digamos, la consistencia y a partir de eso también de alguna forma nos dimos a la tarea de hacer estimaciones que con la matriz espacial de alguna forma evitáramos como tal ese posible sesgo que a pesar de que la espacialidad lo corrige un poco, la estimación espacial lo corrige un poco, con esa de alguna forma podríamos tener un poco de mejor resultado. Sí, porque yo me estoy imaginando, o sea, y solo tienen un año, ¿no?
O sea, eso lo tiene en Sí. 2018. Sí. No, porque Eh, me estoy imaginando que el CAI es como un control, es decir, uno le Sí. puede poner ciertos barrios, o sea, si uno tiene regado el crimen, me imagino que se concentra en ciertas ciudades, el problema es que van a haber barrios que tienen cero crimen, pero bueno, pero eso se puede tratar. Pero yo me estoy imaginando que uno tiene la unidad de análisis, la unidad espacial es el barrio, y yo le puedo poner un indicador de cuál es el barrio que está haciendo que tiene, el CAI tiene incidencia sobre ese barrio, que puede ser como un control y ver si efectivamente esta zonificación asociada al CAI está generando algún efecto asociado al crimen, y mirar bien el efecto pues asociado a los inmigrantes y al desempleo, pues que son las variables de interés que ustedes tienen, ¿no? O sea, lo que me inquieta es cambiar esa unidad de observación asociada a la cercanía del CAI. Yo no sé si primero le resta el número de observaciones y no sé si hace como endógena, no sé, hace cosas que uno no puede capturar bien asociado pues al desempleo y a la migración, ¿no? Pero bueno, pero ustedes son los que tienen los datos, ¿no? Sí, no, sí, tremenda pregunta. exactamente. No, es un punto interesante. El tema adicional tenía que ver con algunas preguntas que trataba de contestar Luis y era el tema, digamos, de la importancia de los CAIs. Claro, uno podría tener efectivamente la información sobre los barrios, sobre cierto tipo de delitos, pero eso le restaría cierta importancia a los CAI. Ahora bien, en términos de lo asintótico, pues habría que ver estudios para determinar cuál es el tamaño, digamos, mínimo, dependiendo obviamente de la matriz de pesos para determinar si se afecta o no se afecta. Probablemente si lo tenemos a nivel de barrio, lo que podríamos encontrar también es que, como tú ya lo decías, hay barrios en los cuales no se presenta ningún, digamos, no hay reporte, ¿sí? No es que no se presente, es que no hay reporte, ¿vale? No, y una cosa Porque, antes, Augusto, y te lo complemento, y digamos, el dato como tal que de la base del crimen son digamos, denuncias que hacen las personas, digamos, a los reportes que van a las unidades de policía, donde esa persona dice, me robaron tal día, en tal lugar, esta persona, y entonces, esa es como, como la información que tenemos y sí permite de alguna forma caracterizar ese tamaño. pero pero digamos, uno podría, pues, lo miramos y parece, digamos, interesante a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no, Luis? Porque puede ser un modelo de datos de conteo Ujú. espacial. O sea, y le mete pues a nivel de barrio, a pesar de que tenga barrios, lo que pasa es que ustedes tienen son índices, ¿no? Índices de Claro, criminalidad. claro, lo que pasa es que nosotros lo que creamos es un índice de violencia para cada uno, digamos, de esas unidades, para cada uno de los CAIs, donde básicamente pues el índice se construye a partir del número de incidencias en cada uno de esos componentes del índice. Y eso generalmente pues es un índice de distancia. Y que también, digamos, que también muestra un poco realmente dónde se concentran dónde se concentra la violencia, es decir, o la criminalidad. Ahí es digamos, una discusión. Pero en el mapa y en los mapas, en términos generales, nuestro índice le pega bastante bien a esos puntos donde se concentra, donde hay más fenómenos, digamos, asociados con la criminalidad. Y otra pregunta es, porque uno siempre ve estas tasas de criminalidad, ¿no? Y eso está, pues, son tasas, es decir, están divididas por la población de cada unidad y multiplicadas pues, por 100.000, si uno interpreta. Aquí esto no se controla por el tamaño de la población, porque obviamente si hay más crímenes es porque seguramente está asociado a más población, ¿no? O no sé si meterlo como control dentro del modelo, no sé si hay más controles, como por ejemplo el nivel educativo, que veía que pues, en teoría está esa variable de los inmigrantes. No sé qué otros controles incluyeron allí ustedes, porque solo vi por la tasa de desempleo, la inmigración y la interacción, ¿no? No, sí, sí metimos como control el nivel de educación e hicimos muchas otras regresiones. Lo que pasa es que no están los datos y en algunas no son estadísticamente significativas. Entonces, pues básicamente lo que hizo, digamos, lo que se muestra ahí es única y exclusivamente lo que está relacionado
el desempleo. Yo quedé pegado un poco, Gustavo, con la pregunta de consistencia, porque yo no sé si se controla la consistencia, porque como se arranca, digamos, el análisis de un ejercicio bien agregado, ¿sí? Luego el ejercicio agregado se crea el índice, ¿sí? Y el índice de alguna forma sí ya se hace a nivel de, digamos, del CAI que atiende, y ahí se hace la estimación, ¿sí? Entonces, digamos, no sé si luego de hacer eso, si de alguna forma ya se está controlando un poco, digamos, la consistencia, y ya el estimador, de alguna forma, el indicador, si digo, uno recoge esos diferentes variantes y ahí de alguna forma ya la estimación guarda la consistencia. Quedo pegado con eso, pero pues creo que con ese proceso que se hace intermedio, previo a la estimación, digamos, es el argumento a favor de que, digamos, la estimación espacial sí es consistente en el sentido de la información. Bien, y otra pregunta es que podría ser interesante, es, por ejemplo, porque estos índices son espaciales, ¿no? O sea, esto se calcula sin tener por ahí una matriz W o algo que lo haga espacial, ¿no? O sea, sería chévere, Claro. sería chévere como extenderlo, no sé si sea muy complicado a ese tipo de índices, pero es que tengan en cuenta la espacialidad, ¿no? Sí, sí, ese es un buen punto, digamos, cómo extender el índice en términos generales, incluyendo la espacialidad. Porque como es un fenómeno Ujú. espacial y el índice se calcula espacialmente, entonces de pronto está Sí, haciendo... porque, ajá, lo que pasa es que no sé hasta qué punto lo volvería mucho más endógeno. Ah, Entonces, Sí, digamos, sí. pero ahí sería me... otro paper, ¿no? O sea, sería un paper, Exactamente, sí. sería un Sí, paper sería simplemente totalmente. del índice, ¿no? Que sería muy Sí, Sí, chévere, sí, muy sí. interesante. Y dado que hay bastante datos pues, de incidencia de crimen como una ciudad Ujú. como Cali, podría estar interesante. Sí, sí, no, me parece un punto bien interesante, digamos, cómo unir esa matriz adicional de W de pesos de otra forma con el índice. No, es un punto interesante. Sí, en una de Súper. esas hacemos una coautoría con Gustavo. Ya nos dio una idea. Claro, de una. Gracias. Listo. No, Gustavo, No, muchísimas gracias por gracias, eso. Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la última sesión. Es En la- las otras ya hubo discusión, me imagino. Entonces ya esto es el cierre, ¿no, Luis? Sí, yo creo que ya por hoy podemos ir. Bueno, ya ustedes pueden ir, yo tengo todavía tarea mañana. No, yo tengo pico y placa, entonces a mí me toca que quedarme en la oficina. Ah, pueden ir a descansar, yo tengo que... Adelante la sesión para ahora, John. Ese es un buen punto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Luis a Luis Armando por reemplazarme. De nuevo les pido mil disculpas, pero pues Para espero que nada. entiendan que cuando lo llaman a uno, pues toca ir, ¿no? Cuando el Sí, jefe así dice es. venga, toca ir. Entonces, mil disculpas por eso. Y nada, nos vemos entonces el día de mañana. Mañana continuamos con las presentaciones de 8 a 10 y de 10 a 12. Y entonces nos vemos mañana, ¿vale? Un abrazo y saludos. Gracias. Luego, Chao. chao. Hasta luego, Nos muchísimas vemos. gracias. Feliz noche. Feliz. Feliz noche, gracias.